Bueno, entonces, después de la reflexión que hacíamos respecto a ambas definiciones y ambos focos que pone la definición de promoción de salud, vamos a pasar a revisar los lineamientos y metas del MinSal en promoción de salud. Primero, antes de conocer las metas en sí mismas, es importante tener en consideración la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020, en el cual surgen las metas de los distintos programas del Ministerio de Salud y también el de promoción de salud. La Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 agrupa principalmente 4 objetivos sanitarios que se dividen en 9 objetivos estratégicos, con 50 metas y con 513 indicadores. Los 4 objetivos sanitarios apuntan a, por un lado, mejorar la salud de la población, en segundo lugar, disminuir las inequidades, 3, aumentar la satisfacción de la población y 4, asegurar la calidad de las prestaciones de salud. Y es importante entonces tener en cuenta que el programa de promoción de salud se centra en el objetivo estratégico 3, que tiene que ver con reducir los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad a través del desarrollo de hábitos y estilos de vida saludables. ¿Y dónde se enfocan las metas entonces? En disminuir el consumo de tabaco en un 5%, en disminuir el consumo de alcohol en jóvenes en un 10%, en disminuir un 5% el consumo de drogas, en disminuir la obesidad infantil en 10% y en aumentar los factores protectores en 20%, en aumentar la actividad física en jóvenes en un 30% y en aumentar el uso de condón en adolescentes en 20%. Esto es a nivel general lo que tiene que ver este objetivo. Y el programa de promoción de salud se centra principalmente entonces en los factores protectores y su aumento, que va entonces en subirlos de 35,6% a una prevalencia de 42,7%, y aumentar la actividad física de 23% a 30%. Es bastante importante notar aquí que estas fueron las metas que se fijaron el año 2011, hace ya una década, cuando se creó la Estrategia Nacional de Salud. Y si bien no hay una evaluación acabada sobre si esta se cumplió o no, las cifras generalmente no habían llegado a la meta. O sea, los monitoreos intermedios que se han hecho apuntan a que estas metas lamentablemente no se han cumplido en su totalidad e incluso en algunos casos no solo se ha mantenido, sino que han disminuido. También es importante entonces en estas metas que se propone el programa de promoción de salud, inserto en el contexto de la Estrategia Nacional de Salud, tiene que ver con algunas cifras globales del país. Por ejemplo, que 1 de cada 11 muertes en Chile es atribuible al sobrepeso y a la obesidad. Y que a la vez en Chile muere una persona obesa por hora en promedio. También es importante tener presente que estas cifras son previas a la crisis sanitaria de la pandemia por el COVID-19 que hemos estado viviendo este año 2020. Que eso sabremos posteriormente cómo afectó estas cifras. Entonces, el programa de salud con todos estos antecedentes se centra en los estilos de vida saludables, en la obesidad y en el sedentarismo, o sea, en aumentar los estilos de vida saludables, en disminuir la obesidad y en aumentar el sedentarismo. En este sentido, el programa de promoción de salud se ha enfocado en reducir los factores de riesgo asociados al consumo de tabaco, al consumo de alcohol, sobrepeso y obesidad y disminución del sedentarismo. Perdón, me acabo de dar cuenta que quise decir, que dije aumentar el sedentarismo cuando quiero decir disminuir el sedentarismo. Estaba pensando en aumentar la actividad física eh, para disminuir el sedentarismo, por supuesto. Mil disculpas.
Entonces, volviendo al foco del programa de promoción de salud, está en reducir los factores de riesgo que se relacionen con el consumo de tabaco, de alcohol, sobrepeso, obesidad y sedentarismo, la conducta sexual y el consumo de drogas ilícitas, y desde ahí promover y potenciar las acciones e intervenciones a nivel local que apunten a estos objetivos. El programa de promoción de salud se inserta en el contexto de un alto nivel de obesidad y sedentarismo en Chile, junto con un bajo consumo de frutas y verduras. Y veamos algunas cifras que sustentan estos datos, como lo estábamos viendo en las diapositivas anteriores. La encuesta nacional de salud arrojó que 70% de la población se encuentra con sobrepeso u obesidad, y donde la obesidad además hay un aumento desde la última medición, o sea, desde el año 2009-2010 a la encuesta nacional de salud del año 2016-2017, pasando de un 23% a un 31%. Y asimismo, 86,7% de la población es sedentaria, cuya cifra es mayor para las mujeres. Y lo mismo para el caso de la obesidad. Y además, solo 15% de la población declara consumir 5 porciones de frutas y verduras al día, que es lo recomendado por el Ministerio de Salud. Entonces, es desde estas cifras que se priorizan dos ejes de acción para el programa de promoción, que tienen que ver con la alimentación saludable, por un lado, y por otro, con la promoción de actividad física para disminuir la obesidad y el sedentarismo. Y en este sentido, como les mencionaba hace un momento, resulta interesante indagar y tener presente para futuro, indagar cómo la pandemia y el confinamiento han modificado estas prácticas e incorporar este factor dentro de la elaboración de un plan comunal de promoción de salud. Ustedes podrán preguntarse entonces qué pasó con el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la conducta sexual, el consumo de drogas ilícitas. Eh, si bien estos factores siguen estando presentes y muchas comunas mencionan que es muy importante para ellos, dada la prevalencia en su comuna y en su región, se tienen presentes. Sin embargo, desde el nivel central, los ejes de acción que se han priorizado para el programa de promoción de salud tienen que ver con la alimentación saludable y la actividad física, dado las altas cifras y las consecuencias además que tienen la obesidad y el sedentarismo. Las consecuencias en otras comorbilidades como lo es la hipertensión, eh, los riesgos cardiovasculares, los riesgos respiratorios, entre otros. Entonces ahí es donde se va produciendo a mitad de la década una priorización de ejes de acción. Y es en este contexto también entonces que surge la ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad. Ustedes la pueden conocer y ver constantemente en cualquier parte donde vayamos a adquirir algún alimento. Y la historia de esta ley señala que la composición nutricional de los alimentos puede favorecer el aumento excesivo de peso y favorecer el desarrollo de algunas de las enfermedades crónicas no transmisibles que acompañan a la obesidad. Entonces, siguiendo las recomendaciones de la OMS para la acción del gobierno, la ley se basa en los siguientes principios, que tienen que ver, por un lado, con que los consumidores tienen derecho a recibir una información exacta, estandarizada y comprensible sobre el contenido de los productos alimenticios que les permita adoptar decisiones saludables. Los gobiernos pueden exigir que se facilite información sobre aspectos nutricionales claves. Y por otro lado, porque si ustedes se fijan, la ley tiene dos patitas, la primera con la composición de los alimentos y la otra es la publicidad. Entonces, el segundo principio dice que la publicidad de productos alimenticios influye en la elección de los alimentos y en los hábitos alimentarios. Los anuncios de sus productos y de bebidas no deben explotar la falta de experiencia y la credulidad principalmente de los niños. Es preciso entonces desalentar los mensajes que promuevan prácticas alimentarias malsanas o la inactividad física y promover los mensajes positivos y propicios para la salud. Aquí también podemos tener opiniones diversas respecto a la ley.
Sin embargo, a mí me parece interesante mencionar que a nivel regional de Sudamérica, esta ley está muy bien valorada en el sentido de los colores, del hecho de ser un signo pare, la forma en que fue construida a través de un diálogo ciudadano. Eh, y si bien se han hecho algunas evaluaciones de percepción, lo que tiene que ver con una evaluación de impacto, o sea, en el sentido de ya ha servido para que disminuya la obesidad o la obesidad sigue igual o ha aumentado incluso. Eso lo podremos saber muy a largo plazo, muy, muy a largo plazo, pensando unos 5 o 10 años, y porque además es difícil un estudio de esas características, porque si la obesidad ha sufrido alguna modificación, tanto un aumento como un descenso o incluso mantenerse, no influye solamente esta variable que sería la puesta en marcha de la ley. O sea, claramente va a haber influido también la pandemia que hemos vivido este año 2020, va a influir también eh, alguna condición individual de cada comuna, de la región, etcétera. Entonces, es un gran desafío saber el impacto de la ley 20.606 finalmente. Y en este sentido, entonces, es que la construcción de entornos saludables que propone el programa de promoción de salud tiene tres principales ejes. Por un lado, está en lo que tiene que ver en la construcción del entorno comunal, que se enfoca principalmente en el barrio y en la atención primaria de salud. Por otro lado, en el entorno laboral, que tiene que ver con el trabajo, con los lugares de trabajo, y como lo dice la sigla LTPS, lugares de trabajo promotores de salud, y también con el entorno educacional, tanto con las escuelas, que son los establecimientos educacionales, promotores de salud, y con la educación superior, las universidades e institutos profesionales, instituciones de educación superior, promotores de salud.